Es momento ahora de recibir al presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. Estamos hablando de Diego O'Neill. Diego, muchísimas gracias por venir y hacerte un ratito. Gracias a usted por la invitación, un gusto estar acá. Buenas tardes. ¿Cómo cierra, o cómo va cerrando? Porque todavía no terminó el 2023. Hicieron un informe, presentaron algunas conclusiones. Si le puede contar a los televidentes cuáles son algunas de ellas. Sí, a ver, más allá de las cosas que más o menos la gente sabe respecto de que este ha sido un año complejo por la sequía, por el tema de la diferencia de precios con Argentina y algunas otras condiciones externas. En la Confederación más bien que tenemos la mirada en los temas más transversales, en los temas que afectan a todos los sectores de actividad, y ahí un poco también mirábamos, en fin, en qué se ha avanzado en algunas reformas, en qué no. Entonces, indudablemente se avanzó en la reforma de la seguridad social, se avanzó en incorporar la mayoría de las recomendaciones de la OIT en la legislación laboral, que eso era algo que estaba pendiente. Por otro lado, no se avanzó, por ejemplo, en achicar el costo del Estado, en lo que nosotros llamamos la reforma del Estado. Se han hecho esfuerzos importantes en el tema de la inserción internacional, que es un tema central para el desarrollo económico y social del país, para la actividad de los exportadores, pero los resultados de ahí no han sido los esperados. Entonces hay un balance de cosas que han sido positivas y otras que quedan pendientes. O sea que ha habido esfuerzos del gobierno que todavía no dieron el resultado esperado. Pero ustedes señalan que este año realmente el crecimiento va a ser menor al 1%. Y es mucho menor a lo que hemos visto años pasados, sobre todo con el ímpetu que agarró la economía después de la pandemia. ¿Se lo explica por esos ítems que acaba de mencionar, o hay algún factor de mayor peso que esté explicando ese poco crecimiento? Bueno, ayer salieron los datos del tercer trimestre y quizás no se llegue ni siquiera al 1% de crecimiento a fin de año. 0,75, ¿no? Sí. O sea, va a andar en el torno entre el 0 y el 1%, habrá que ver cómo termina cerrando. Sí, ahí indudablemente el tema de la sequía pegó muy fuerte, eso fue un evento absolutamente extraordinario, histórico, afecta fundamentalmente el sector agropecuario, pero también afecta por encadenamiento otros sectores de la actividad. La situación con Argentina también afectó mucho el comercio, afectó a la industria nacional, afectó la recaudación, porque muchos uruguayos fueron a consumir a Argentina, sí, y no dejaron de consumir en Uruguay. Claro, cuando hablamos del tema Argentina, precisamente es la cuestión cambiaria, ¿no? Los claro, precios que tiene Argentina. Sí, indudablemente sí. Y después el tipo de cambio también, el atraso cambiario que tenemos también afecta la rentabilidad de las exportaciones y la rentabilidad de muchos negocios, no solo de las exportaciones. Entonces, todas esas cosas creo que están detrás de este crecimiento magro que vamos a tener en 2023. Pero son factores que no han tenido, o sea, que no dependen de la decisión del Ejecutivo. No, indudablemente con una mejor situación de competitividad, que ahí sí hay cosas que el gobierno podría haber hecho, por ejemplo, en el tema de la reducción de los costos del Estado, que es una materia en la que no se ha avanzado mucho. Podríamos tener un mejor escenario, pero indudablemente esfuerzos se hicieron, por ejemplo, en la inserción internacional sin lograr demasiados resultados, pero como digo, hay un tema de fondo de la competitividad uruguaya que tiene que ver con los costos internos, en donde todavía hay materia pendiente. Hice una advertencia también, o uno de los titulares de prensa también de este informe fue el tema de déficit fiscal. Ahí, ¿cuál es el análisis que están haciendo? Bueno, ahí el número puro y duro que hoy se maneja de déficit fiscal, que es del 4%, es un número que llama la atención. Ya hace unos días la economista Bención advertía que al cierre del año no va a ser ese el número, porque ahí se toman los últimos 12 meses y algunos efectos especiales de diciembre del año pasado, entonces como que a fin de año ese 4 va a ser menor, va a estar más cerca de 3 o 3 con algo. Y también que hay una corrección del tipo civil. Entonces, hoy el número que tenemos es ese, hay que mirarlo con atención, hay que ser honesto, digamos, también de decir que no es el número que se espera con el que cierre el año. Pero bueno, claro, igual es un número que nos hace mirarlo con atención y estar atentos. Sí. ¿Y cómo impacta directamente ese resultado con las cámaras empresariales, con el sector empresarial? Y bueno, lo estamos viendo un poco ahora con las medidas que está tomando el gobierno argentino
el déficit fiscal está detrás de muchos de los problemas que tiene la economía. Y, por ejemplo, nosotros entendemos que está detrás de los altos costos que tiene el país, está detrás del atraso cambiario, entonces indudablemente que afecta la actividad económica. No por ahí. El informe habla de una buena expectativa para el año que viene. Es bastante optimista con respecto al 2024, en cuanto a la producción, a la inversión. ¿Qué es lo que los hace ver con tal optimismo el año que comienza? A ver, en general los economistas, que son los que pronostican un poco las expectativas de crecimiento del año que viene, andan todos en un promedio de un crecimiento del 3%. Puede ser un efecto rebote, pero indudablemente haber superado la sequía da un escenario mucho mejor para toda la producción agropecuaria. También es cierto que allí los precios internacionales de las commodities están en niveles más bajos que los que tuvimos en 2021 y 2022, y que eso no es una cosa muy positiva, pero digamos, no es que tengamos una expectativa de un gran año en 2024, pero sí de un año sensiblemente mejor que el 2023. También hacemos alguna advertencia respecto de que, por el lado del mercado laboral, probablemente este sí fue un buen año, se crearon cerca de 50.000 puestos de trabajo, pero para el 2024 el escenario es un poco más complicado porque el aumento del salario real, que está aumentando por encima de la productividad, eso en general lo que termina afectando es el empleo. Entonces, por el lado del empleo, hacemos una advertencia de que el 2024 puede ser un año más complicado. ¿Pero usted dice afectando en términos de recorte de personal en las empresas? O de no incremento. Primero, por el lado de la no creación de nuevos puestos de trabajo. Sí. El recorte es más difícil, pero digo, también puede haber, sí. Si sigue creciendo el salario por encima de la productividad. Exacto. Pero el salario real no es que viene de una recuperación post-pandemia que todavía no se había recuperado. Sí, pero eso es cierto, hubo una caída de salario real por la pandemia, pero la recuperación ya corrigió eso y siguió aumentando, y estamos con un salario real por encima del que teníamos antes de la pandemia, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, desde el ámbito de los trabajadores se reclamaba que recién ahora estaríamos, cuando se haga un nuevo ajuste, ahí como empatando, digamos, lo que se perdió. Bueno, Sí, sobre todo el pandemia. sector público también. Sí. Sí, pero como te digo, también un poco por efecto de la inflación, pero el salario real ha crecido más que lo que se había perdido en la pandemia, ¿no? Y la productividad que avisoran en realidad para el año 2024, en ese sentido. Porque se habla de un crecimiento económico, pero sabemos que ese crecimiento son cifras un poco generales, macro. ¿Qué va a pasar con la productividad del año que viene? El tema de la productividad es un tema central para el desarrollo del país, para el desarrollo económico. Es en definitiva, yo creo que las palancas fundamentales para que el país pueda crecer a mediano y largo plazo en forma sostenida y asegurar el bienestar social. Ahí hay tareas de todos los empresarios, tenemos tareas también. Ahí hay cosas en las que tenemos que trabajar, en incorporación de tecnología, que a veces está más concentrada en algunas empresas de punta o en algunos sectores en particular, pero que tenemos que trabajar en democratizarla, digamos, y que el acceso a la tecnología puede ser más universal en el Uruguay. Tiene también que ver con la negociación colectiva. Nosotros entendemos que debería incorporarse el tema de la productividad en la negociación colectiva, pero para ello también es necesario que haya mediciones de la productividad rigurosas y objetivas que se puedan poner a disposición de los sectores sociales para la negociación. Uruguay no tiene un instituto, una institucionalidad que mida la productividad sectorial. Creemos que eso sería una cosa buena. ¿Podría ir de la mano con el planteo de la reducción de la jornada laboral? ¿Esto de ahondar en la productividad y en cifras que respalden lo que se está firmando? Indudablemente, cuando se plantea una reducción del tiempo de trabajo hay que asociar la discusión al tema de la productividad, porque si no, cuando uno reduce el tiempo de trabajo y no hay una mejora de productividad, hay un aumento de costos. Y hoy es difícil. O una reducción de sueldo. Bueno, no, pero se plantea que sea sin reducción. No. Claro. Entonces, ¿Qué opinan los empresarios de esta posibilidad, que es una realidad en el mundo, en muchos lugares, ¿no? Sin duda, el tema de la reducción del tiempo de trabajo está presente en la agenda. Hay sectores que han reducido la bebida, la construcción, recientemente en la industria metalúrgica. Hay empresas que por su lado manejan, por ejemplo, el tiempo de trabajo subordinado al cumplimiento de objetivos. Entonces, si usted cumple con los objetivos, trabaja menos. Hay empresas que dan los viernes de tarde libre. O sea, eso es un tema que indudablemente está en la agenda. Lo que nosotros decimos es que una medida genérica de reducción de la jornada laboral con mantenimiento del salario es inconveniente, porque entendemos que va a afectar a la mayoría de las empresas. Hay que ser consciente que el Uruguay, según datos oficiales del BPS, tiene 211.000 empresas, de las cuales 186.000
son microempresas, es decir, que tienen de 1 a 4 trabajadores. Claro. El almacén de barrio, la panadería, la ferretería. Sí, que necesitan una atención presencial, además, que no es... Exacto, entonces cuando planteamos medidas universales así genéricas, nos parece que va a tener una afectación en general, pero sí entendemos que sectores particulares o empresas particulares, esa discusión está planteada y se puede seguir dando como se ha dado hasta ahora en la negociación colectiva. ¿Y qué cosas se pueden hacer para justamente mejorar la productividad? A nivel, digo, plantearlo desde el Estado, por ejemplo. ¿Qué cosas puede hacer el gobierno, el próximo gobierno o el gobierno actual para mejorar ese ítem? Bueno, por un lado, eso que decía antes, me parece que sería importante que el Uruguay cuente con una institucionalidad que releve la productividad sectorial, es decir, cuál es la productividad en tal sector, en tal otro, en tal otro. Tener datos. Tener datos, que eso no lo tenemos. Así que eso me parece que sería una cosa que ayudaría. De todas maneras, eso habilitaría una discusión, como decíamos, a nivel de la negociación colectiva. El tema de la productividad muchas veces después necesita un aterrizaje empresa por empresa, porque es distinta la situación. Por poner el ejemplo de la bebida, de lo que puede ser, no sé, una multinacional, con una cantidad de una embotelladora en el interior del país mucho más chica, de alcance nacional. Entonces, ahí muchas veces esas discusiones sectoriales después tienen la necesidad de aterrizarse a nivel de las empresas particulares. Pero naturalmente que esa es una discusión que hay que incorporar, porque si no vamos a seguir como en una situación de estancamiento, y tenemos que, es de interés de los empresarios, también de los trabajadores, de interés del país, que la productividad aumente. Y en cuanto a la carga de impuestos, por ejemplo, que tienen las empresas que pagar, por ejemplo, para contratar a un trabajador. Y ahí nosotros entendemos que estamos a tope, digamos, no se puede aumentar la carga impositiva, cuando la reforma de la seguridad social, esa fue una de las cosas que también defendimos con mucho ahínco, digamos que no se podía seguir aumentando la carga impositiva a las empresas, no se fue por ese camino, así que eso fue una buena medida, pero digo, ahí no hay margen, digamos. Desde ¿Pero hay margen para sacar bueno, eso ya pasa por que le cierren las cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Claro. Ustedes sí, para ustedes sí. Ojalá sí. O'Neill, hablaba hoy de Argentina, ¿no? Lo mencionó al pasar, como el déficit fiscal, como lo está demostrando el gobierno con consecuencias como la inflación. ¿Qué opina de las medidas de Milei y cómo lo ve el empresariado, que ya ha salido a decir obviamente que lo ve favorable, pero qué es lo que ve que más va a beneficiar al sector empresarial uruguayo lo que está pasando en la vecina orilla? Lo primero, decir que la situación argentina es muy dramática, ¿verdad? Va a ser muy costoso y va a llevar mucho tiempo. Ojalá lo logren corregirla. Hay muchísima gente viviendo muy mal, los niveles de pobreza altísimos, de indigencia, entonces realmente es una situación dramática. Estas primeras medidas del nuevo gobierno, nosotros entendemos que van en la dirección correcta. O sea, la devaluación es un sinceramiento del tipo de cambio que hacía falta. El intento de reducción del déficit fiscal, naturalmente que lo compartimos. Es muy grande el déficit fiscal, hay que ver si las medidas que se están tomando van a permitir la reducción necesaria, pero creo que son todas cosas positivas. Y también una cosa que estaba afectando mucho el sector exportador uruguayo con Argentina era que, por un lado, los importadores argentinos tenían que lograr primero un certificado para poder hacer una importación, que eso ahora se eliminó y se vuelve una relación, digamos, entre privados. Y por otro lado, que tenían muchas dificultades en cobrar las exportaciones, que ahora también se anunciaron medidas para ir corrigiendo eso y que esperamos que sea así, porque realmente pasaba mucho tiempo para que los exportadores pudiesen cobrar esos productos que venían a Argentina. Entonces, creo que todas esas cosas van en la dirección correcta. También se espera para este mes y para los próximos meses que la inflación siga subiendo en la Argentina, lo cual también va a poner un poco... A equiparar un poco más los precios, capaz. Va a equiparar los precios, para nosotros va a ser beneficioso, pero para el gobierno argentino va a ser una situación complicada, pero no porque las medidas que está tomando, sino porque es la inercia y por destapar una cantidad de ollas a presión que estaban ahí subyacentes, digamos, ¿no? Pero para el futuro avisoran que los uruguayos se queden un poco más en nuestro país, sobre todo porque en los últimos tiempos cada vacación, cada fin de semana largo era un éxodo. Y bueno, ya la devaluación del dólar oficial... lo ven con buenos ojos. Y sí, porque usted iba con dólares a la Argentina, vendía el blue, que de repente estaban ahora en 900.000 y el oficial estaba abajo de 400. Entonces, eso generaba un poder adquisitivo, digamos, al uruguayo que iba con dólares, que ya eso se va a ir perdiendo. Se va a ir perdiendo por la devaluación, se va a ir perdiendo porque el nivel de inflación va a seguir creciendo. Entonces, no sé, nosotros esperamos que
no de inmediato, pero que en el mediano plazo esto se vaya corrigiendo. Y sintieron, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día con Ceci, que tiene que ver con que al principio era un problema litoral de los departamentos que eran fronterizos, pero que después, con la cantidad de gente que cruzaba, se volvió un tema nacional, incluso con el contrabando ahí, en la vuelta de la esquina. Sí, digo, ¿Se sintió eso en sí, cuanto a las ventas acá? indudablemente los más afectados eran los comercios de frontera, pero después eso fue, digamos, corriéndose hacia el resto del país. La industria nacional se vio muy afectada también, y el tema del contrabando, que es un tema que siempre mencionamos, porque indudablemente eso es mucho más grave que el ciudadano que cruza un fin de semana a hacer sus compras. ¿Siguen faltando controles? Bueno, estos días había un informe de una cantidad de comisos que se habían hecho, qué sé yo, pero digamos, uno va a las ferias vecinales y hay productos de Basta con contrabando. cruzar para darse cuenta uno que pasa mucha mercadería. Exacto, exacto. Sigue siendo un tema... ¿Y hay reclamos por parte de los empresarios para el gobierno en ese sentido? Bueno, hay necesidad de que eso se controle cada vez más y que se logre reducir. Como decíamos, todavía uno ve productos que entraron de forma ilegal al país, además de otros riesgos que trae, ¿no? Pero indudablemente es una competencia totalmente desleal, injusta. Bien. Me quedé con algo colgadito de que estábamos hablando de la reducción de la jornada laboral, de un poco la situación de los empleados y cómo podría algunas variables económicas redundar un recorte. ¿Qué opinan de la flexibilización laboral, esa que se ha hablado hace tantos años y que en Uruguay no se avanza demasiado, incluso por un tema de hasta identidad nacional, ¿no? De que tenemos un sistema laboral bastante protegido? ¿Es necesario ir hacia la flexibilización? Sí, nosotros eso lo hemos dicho en muchas oportunidades. Uruguay ha sido pionero en la legislación laboral, tenemos una ley de 8 horas de hace más de 100 años, pero digamos que la legislación acumulada hoy es un corsé bastante rígido para la actividad empresarial y para el tiempo de trabajo. En el mundo se ha ido a considerar el tiempo de trabajo semanal o mensual o incluso en periodos más largos de 3 y 4 meses, y eso es bueno para las empresas porque permite responder distinto en función de temas de los sectores específicos, de la actividad, de las demandas del mercado. Y es bueno para los trabajadores porque les permite de pronto trabajar más algunos días para generarse un día libre, ese tipo de cosas. Eso nos parece que es un camino que hay que recorrer. ¿Y no se pone en riesgo un poco esto de la seguridad y la calidad del trabajo? Porque en la pandemia también vimos que realmente Uruguay respondió distinto a otros países por ese corset de seguridad laboral que hemos generado durante tantos años. No, pero una cosa son la seguridad social, que el país la tiene y muy buena, y como tú decís, en la pandemia se vio, y es un diferencial. Pero eso cuesta dinero a los empresarios, ¿no? Pero digo, eso hay que mantenerlo. Bien. Pero nosotros, por ejemplo, con el tema del tiempo de trabajo, entendemos que una modernización en ese sentido de hacer, no la jornada diaria de las 8 horas o de las que sean, sino la jornada, el tiempo semanal o el tiempo mensual es una cosa que sería muy positiva para los empresarios, pero también para los trabajadores. ¿Cómo avisoran el 2024 a nivel de conflictividad con los sindicatos, con los trabajadores? No, yo creo que ahí la conflictividad que se puede generar es más bien por temas políticos que por temas... Este año se está completando la 10ª ronda de negociación, o sea, no va a haber negociación colectiva. Puede ser que haya algún sector puntual, pero no va a haber ronda del año que viene, es decir, no habría razones para una conflictividad genuina, digamos. Pero bueno, puede haber una conflictividad más ideológica o de tipo político que la terminamos sufriendo las empresas, pero que no responda a un tema laboral, digamos, ¿me explico? ¿Y la campaña electoral? Y bueno, indudablemente, nosotros el otro día nos parecía oportuno hacer una reflexión en ese sentido, de decir, faltan todavía 14 meses. No se adelanten, no se adelanten. No se adelanten tanto, claro. No pierdan de vista. Obviamente que el político siempre tiene, yo digo, un ojo en lo electoral. Siempre. Siempre. Y estamos entrando el año electoral y eso. Pero bueno, no descuidar los temas de gobierno, del Parlamento, de la necesidad de atender las situaciones que hay que atender para que el país funcione. Nosotros tenemos una cantidad de gente en la pobreza infantil, el tema de profundizar la reforma educativa, lo que hablamos de inserción internacional, que hay un montón de temas de gestión, de gobierno, de legislación que hay que seguir atendiendo, y nos parecía oportuno exhortar un poco a hacer ese recordatorio y también a cuidar el tono, porque nos parece que esa es una de las fortalezas que tiene nuestro país en cuanto a la convivencia social, a la convivencia política, a la convivencia democrática,
y bueno, que todos tenemos que ser responsables y cuidadosos de preservar esa fortaleza y ese valor. O'Neill, hemos tenido un gobierno muy propicio a atraer las inversiones extranjeras, a que empresas de gran porte se instalen en nuestro país. ¿Usted siente que hay cierta inequidad en el tratamiento que se le da a las empresas de afuera con cómo se mide a las empresas de aquí? Es un tema delicado. A ver, hay beneficios fiscales tanto para las empresas de afuera como para las empresas nacionales. Esos son iguales para todos. Lo que son los proyectos de inversión en la Comap o ese tipo de instrumentos son generales. Es cierto que una inversión, por ejemplo, como la tercera planta de celulosa, tiene otros beneficios como la zona franca, o que es, en definitiva la planta queda instalada dentro de una zona franca y eso tiene otros beneficios, o bueno, que el Estado invirtió en un ferrocarril central que si no, no se instala la planta. Pero bueno, son inversiones que impactan mucho en la economía, que generan un incremento del Producto Bruto del país. O sea, ¿se justifica? Y bueno, yo creo que sí, digamos, aparte ha habido una continuidad, ¿no? Esto empezó, la primera planta de celulosa, si mal no recuerdo, empezó a gestarse en el gobierno de Valle, se construyó en el primer gobierno de Vázquez, la segunda planta de celulosa en el gobierno de Mujica. Sí, es una política del país, es una ¿no? política, claro. Estado. Hay mucha gente que dice que debemos revisar todas estas renuncias fiscales, todos los beneficios fiscales, y bueno... A veces uno ve un empresario chico remando, luchándola, sí. Y es verdad que bueno, que se abona el terreno para que vengan las inversiones y a veces se le da beneficios. Sí, ahí siempre, incluso sin ir a esas grandes inversiones, si uno mira en los empresarios nacionales, siempre el empresario más grande tiene otras posibilidades, tiene otras capacidades. Estos proyectos que yo estoy mencionando, por ejemplo, de inversión, en general para el empresario más chico son hasta difíciles de acceder. Claro. Pero eso es mucho más complejo que la legislación, eso es un tema mundial, digamos, o global, ¿no? Ayer hablamos muchísimo del Tratado Libre de Comercio con China, pero no quiero dejar de preguntarle cuál es la visión de la Confederación con este tratado. Bueno, ¿sí? La Confederación resolvió que yo acompañara la delegación oficial, así que fui parte, estuve allí. Lo primero, realmente muy impresionado de cómo China considera y trató y recibió al Uruguay, realmente muy impresionado. Sentimos mimados, nos decían ayer, ¿no? Sí. Uno dice, un Artesagui, país chico, 3,5 millones de habitantes. Y los chinos nos hacen... Sí, además fue como la categoría más importante que se le da a un Estado, a un país. Ahí seguramente hay temas geopolíticos, pero también hay temas de que Uruguay es un país serio, un país, todas esas cosas que... Sí, pero a nivel empresarial, ¿cómo podría llegar a impactar? ¿Analizaron algo ya? Lo que el embajador uruguayo en China nos decía, China dice, va a haber TLC con Uruguay cuando estén dadas las condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando no tengamos un lío a la interna del Mercosur por ese tema. Claro. Pero no obstante, si bien el TLC todavía no se despejó, el haber pasado a una asociación estratégica integral, eso ya es un paso importante, va a tener impactos a lo largo del tiempo. No solo en el flujo comercial, sino también en inversiones chinas que vamos a ver en el país en los próximos meses o años. Entonces yo creo que ese nuevo estado de la asociación, que pasó a ser estratégica integral, es un paso importante. El diagnóstico que ustedes habían dado era que era beneficioso este TLC, más allá de que algunos sectores se podían ver perjudicados, pero pasando una raya general. ¿Eso sigue siendo así? Sigue siendo así. Ahí la Cámara de Industrias es un trabajo muy serio, muy profundo, donde releva un poco cuáles son los sectores que tendrían dificultades y donde siempre que se hacen estos acuerdos hay que dar una ventana de tiempo para que esos sectores, esas empresas puedan transformarse, puedan adaptarse a lo que se viene. No hay que perder de vista también que las importaciones de China existen hace mucho en nuestro país y ya han tenido impacto en la industria local, ¿verdad? Sí, claro, no es que vamos a empezar a recibir productos de China, ¿no es cierto? Pero bueno, también hay una expectativa de cerrar el acuerdo de la Mercosur Unión Europea, que por momentos parece que no, por otros momentos parece que sí. El presidente Lula lo ha impulsado bastante. El cambio de gobierno en Argentina genera un nuevo escenario a la interna del Mercosur. Es probable que eso sea más favorable a nuestros intereses, a nuestras posiciones. Así que creo que nos esperan tiempos interesantes y que puede haber novedades. Bueno, Diego. Vino con optimismo. Sí, totalmente. Sí. Te agradecemos por estos minutos y nos reencontraremos el año que viene seguramente, viendo cómo está el nivel empresarial. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.